2 minutos nos separan de las 9 de la mañana y como les anunciamos más temprano, recibimos a Diego Sanjurjo, asesor, coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior. Se instaló la preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes que están expuestos y terminan siendo víctimas de situaciones de violencia. Para hablar de este y de otros temas lo recibimos esta mañana. Buen día, Diego. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Muy bien. Bueno, ayer hubo esta reunión esperada que coordinó el Ministerio del Interior con diferentes actores del Estado. ¿Qué primera valoración te queda de esta reunión? Bueno, primero una reunión, como decís, muy importante en el sentido de que demuestra que el Estado como conjunto tiene esta preocupación, que no es una preocupación nueva, es una preocupación que para nosotros viene de siempre, porque lamentablemente el asesinato de niños no es algo nuevo, pero cuando sucede es algo que tiene y que por suerte nos mueve a todos, ¿verdad? Y en este caso el Ministerio del Interior, como ustedes saben, tiene una impronta que yo creo que desde un punto de vista institucional es nueva, que es la de combinar la prevención con la represión. Y eso implica que tenemos la posibilidad también, o sentimos que tenemos la responsabilidad de diseñar y aplicar una cantidad de medidas preventivas que permiten, digamos, trabajar en muchas aristas que hasta ahora no se habían trabajado. Por eso esta reunión, porque sabíamos que trabajando con ellos podíamos llegar a medidas que a lo mejor nunca se habían implementado antes. ¿Se puede hablar de prevención cuando acá el director del Hospital Pediátrico del Pereira Rosell reconoció el aumento de los niños que llegan heridos de bala? Cuando eran excepcionales, ahora es prácticamente 1 por mes, a veces más. Cuando, bueno, ya tenemos que dar noticias de niños que pierden la vida o que son heridos en situaciones de enfrentamiento en bocas de venta de drogas, etcétera. Yo repito, no es nuevo, muertes de Pero niños, sí hay un incremento. Hay un incremento de baleados, eso es verdad, sí, pero niños asesinados, me sentiría medio miserable si me pusiera a hacer estadísticas sobre este tema. Prefiero no hacerlo. No, me refiero al término prevención. Si estamos hablando de prevención o ya está instalada una situación que hay que atacarla, digamos. Es que eso es un error importante. Es decir, tenemos que tener, me parece, la madurez de reconocer que la policía nunca va a poder evitar que una persona que vende drogas se suba al auto con sus hijos, vaya a una boca de droga y haya una balacera. No tenemos cómo evitar eso. Tenemos cómo evitarlo si pensamos en prevención. Si pensamos, bueno, ¿qué políticas podemos hacer para prevenir que niños terminen en esa situación? No va a ser inmediato, por supuesto. Yo no puedo evitar que un padre decida meter a sus hijos en una boca. Yo no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer. Pero sí puedo diseñar medidas para que eso pase menos de acá en adelante. De eso se trató la reunión de ayer. ¿Cuáles son, en definitiva, esas medidas? ¿Más presencia del Estado? Ayer estuvo Andrea Tuana aquí, representante de la ONG El Paso, y daba cuenta de eso, que se sentía, por lo menos desde las organizaciones, una falta de presencia del Estado, que de alguna manera se había retirado y que era fundamental para poder mejorar estas situaciones que se estaban presentando. Y de hecho, le voy a consultar más adelante también respecto a una denuncia que llamó la atención en estas últimas horas. ¿Qué denuncia? La denuncia, no, por eso digo, por un lado, le decía que Andrea Tuana había estado acá, sí, que lo que manifestaba era, se precisa más presencia del Estado, más políticas que hagan foco en esas infancias. Entonces la pregunta va, ¿hubo diferentes instituciones y organizaciones del Estado que estuvieron presentes, organismos del Estado presentes allí, vía CIPIAB, estaba la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del INAU? ¿De qué manera se pueden implementar esas políticas de prevención? Bien. Primero, sí, yo concuerdo, en estos barrios sobre todo, ¿no? El Estado, estoy muy en desacuerdo en que había una retirada. Lo que ha habido es históricamente el Estado no está tan presente como en otras zonas, ¿verdad? Eso sin duda. Y lo que yo también diría es que hay ciertas zonas de nuestra capital donde también la ciudadanía está menos organizada que en otras zonas, ¿no? Que no reacciona de la misma manera en Pocitos, por decir algo, en hecho de violencia, que en otras zonas donde está más naturalizada la violencia, ¿verdad? Entonces, ayer lo que planteamos fue por un lado, medidas que nosotros pusimos sobre la mesa para hacer en conjunto con ellos, con las demás instituciones, y por otro lado, las demás instituciones nos plantearon a nosotros posibilidades de cooperación. Una, por ejemplo, es, nosotros vamos a poner en marcha ahora en marzo, son 3 medidas que las 3 provienen del acuerdo interpartidario que tuvimos el año pasado. La primera es el programa de interrupción de violencia, del que hemos hablado un montón.
Los 16 puntos famosos, digamos. Los 16 puntos. Uno de ellos, como ustedes saben, es el programa Barrios sin Violencia, que es un programa que lo que busca justamente es interrumpir las dinámicas retaliativas de violencia en algunos barrios críticos de la capital y también a su vez organizar a la sociedad de estos barrios, a los vecinos, para que empiecen a desnaturalizar la violencia, ¿no? Es decir, es el programa del que hemos hablado mucho de los interruptores. Sí, sí, ¿verdad? sí, el de los interruptores lo entiendo. Exacto. Ese es uno, Sí. que tiene que trabajar justamente con maestros de la ANEP, tiene que trabajar con Fiscalía, es decir, lo pusimos a disposición para que estemos todos de acuerdo en que esto va a empezar a desplegarse ahora en marzo y que todos tenemos que colaborar. Una segunda propuesta que pusimos sobre la mesa es un programa educativo de prevención de violencia. Es decir, en conjunto con la ANEP y en el marco de la transformación educativa, queremos empezar sobre todo en escuelas de contexto crítico, a empezar a dar talleres. La idea es que tengamos una dupla de maestra o maestro y un policía, que den un programa de 12 talleres, de 12 semanas, donde a los chiquilines, a los gurises, se les hable no solamente de consumo problemático de drogas, sino también de prevención de violencia dentro y fuera de las aulas, de prevención de violencia en la familia, de prevención de violencia en los barrios, ¿no? Para mí, por lo menos, fue una sorpresa enterarme que en nuestro sistema educativo no se tratan estos temas, ¿no? Al menos no se tratan de manera profunda. Entonces, el Ministerio del Interior estamos en coordinación con unas universidades internacionales que aplican programas de este tipo en otros países del mundo y estamos diseñando en conjunto con ellos un programa educativo específico para implementar junto con la ANEP. Se aplicaría este año, Este son año. 6 talleres, ¿no? En 6 escuelas. 12 sesiones que van a empezar en 6 escuelas. Se va a evaluar, va a tener una evaluación independiente con la idea, sí, que es nuestro objetivo, de implementarlo a nivel nacional, ¿no? Pero claro, esto acá tiene un protagonismo la ANEP. ¿Verdad? Y esto es lo que te dije al principio, es decir, el que el Ministerio del Interior entienda que una política de seguridad moderna conlleva prevención y represión, te abre una cantidad de herramientas nuevas y te da la oportunidad de trabajar en aristas que hasta ahora nunca se ha hecho, ¿no? Yo creo que para mí, por lo menos, la medida más interesante que salió ayer fue la necesidad urgente de empezar a coordinar mejor el uso de estadísticas que tienen todas estas instituciones. Todos los organismos que estaban ayer presentes en la reunión, todos de alguna forma trabajan para prevenir la violencia hacia niños y adolescentes. Pero ninguno lo hace de manera coordinada. Cada uno tiene sus cifras, sus datos. Claro, estoy generalizando, por supuesto que hay coordinación, pero no hay una política, digamos, integral, interinstitucional, que conjugue todos los esfuerzos de manera coordinada. ¿Y qué lo podría centralizar el Ministerio? Claro, el problema que nos decían era que las estadísticas no son compartidas, porque todos tienen datos diferentes que por diferentes leyes no pueden compartir con otros organismos. Entonces, esas chacritas históricamente siempre se mantienen, entre otras cosas porque no todos ven la misma información. Entonces, lo que ayer empezamos a conversar es, bueno, tenemos al INE, el INE es el órgano del Estado que es responsable de las estadísticas. ¿Por qué no nos contactamos con ellos? Que no lo hemos hecho todavía, pero yo lo veo factible. Era una idea que usted venía manejando hace un tiempo para otro tipo de datos también. Sí, exactamente. La idea es que todos los organismos que estábamos ayer y quien se quiera sumar pueda firmar un convenio con el INE que le permite enviar todos sus datos en tiempo real al INE. Y ahí no que se sea el violaría INE, ninguna normativa. En principio no. Y que el INE tenga la responsabilidad de decir, yo triangulo todos estos datos y yo me encargo de que todos reciban los datos anonimizados, pero triangulados entre sí. Ahí está. ¿Y cuál es el ¿Me explico? objetivo de tener esa información? Y que imagínate, por ejemplo, qué bueno sería, qué importante sería que la ANEP pudiera saber cuando un padre o una madre, por ejemplo, es procesado con prisión. Y automáticamente sabe que hay unos chiquilines en su sistema que requieren una contención muy diferente. No, pero serían anónimos, entonces ¿cómo sabrían quiénes No, son? además en la escuela eso se sabe, ¿no? O sea, No, las no sé. maestras... Bueno, pero no es una parte de una política integral, ¿me explico? Es decir, qué importante sería que lo mismo reciba ACE, que reciba la justicia. Es decir, el objetivo que hablamos ayer es, bueno, nuestro presidente habla mucho sobre que no se puede dar a nadie por perdido, ¿verdad? Si realmente no queremos dar a nadie por perdido, y nosotros sabemos desde el Ministerio del Interior que el factor de riesgo más importante
para prever que una persona va a terminar metida en el delito es que sus padres hayan estado metidos en el delito, entonces ese niño, esa niña cuyos padres están asociados al delito, tiene que recibir una saturación de políticas sociales para que eso no le pase. Por ahí venía la duda del anonimato que usted manejaba, que si el INE centraliza y brinda esos datos desde, me imagino que sin nombre, apellido, edad, ¿cómo se podría detectar a esos chiquilines? No quiero entrar en detalle porque son detalles técnicos que son complejos. En realidad porque me parece muy interesante, se puede abordar desde ese lado mucho más integral. ¿Sabe por qué se puede esto? Esto se puede porque nosotros, por ejemplo, hay veces que investigaciones científicas de la academia, con las que yo intento trabajar mucho en el Ministerio del Interior, me piden datos del Ministerio que son altamente reservados para triangularlos con los datos, por ejemplo, del BPS. Nosotros legalmente no podemos hacerlos, el BPS tampoco, pero los dos se los mandamos al INE y el INE se encarga de triangularlo. Entonces, con esa lógica, que tiene un montón de detalles técnicos y legales que no vale la pena que yo entre, creemos que esto se puede hacer y puede dar lugar a una política de Estado que sea interinstitucional y que lo que busca al final es blindar a los niños cuyos padres están asociados al delito, que son al fin y al cabo, lo dicen las estadísticas, los niños que lamentablemente son más propensos a unos años más tarde terminar ellos mismos asociados al delito. Son 7 las medidas que presentaron, ahora las va a terminar de enumerar, pero antes de ayer estuvimos aquí con Tenenbaum, el sociólogo, y mencionaba la cuestión cultural, ¿no? de algunas zonas del país que terminan fomentando este caldo de cultivo para los delitos. ¿Estas medidas apuntan a generar ese cambio cultural? Sin duda, porque te hablé de dos que están dirigidas a eso. El programa educativo va a eso. O sea, la realidad, yo entiendo que como ciudadano uno dice, bueno, está naturalizada la violencia y querés que el Estado de alguna forma lo cambie en una semana. Y es imposible, no es de sentido común. Nosotros como uruguayos permitimos que durante 50 años en barrios de la capital, capaz que suena feo en barrios de la capital, pero en ciertas zonas poblacionales se naturalice la violencia. Se naturalice que porque la música está muy fuerte, yo voy y le pego un tiro. Está naturalizado eso, ¿no? Está naturalizado entre los niños y los adolescentes. Eso tardó 50 años. Yo si quiero cambiar eso y lo quiero cambiar de verdad y no solamente hacer humo en la prensa, tengo que por medidas que son a largo plazo. Entonces, entrar de lleno en la educación pública, de esos niños para cambiar esa naturalización es lo que lo va a lograr, ¿no? Lo voy a empezar ahora nosotros, va a tener un resultado más adelante. El programa Barrios sin Violencia, como lo dice el nombre, es justamente eso, es un esfuerzo congeniado, interinstitucional, focalizado en esos barrios para desnaturalizar la violencia. Es eso, básicamente, ¿verdad? Tiene un aparato, una herramienta mediano y corto plazo que busca interrumpir las dinámicas de violencia retaliativa, que es lo que hemos hablado mucho, pero tiene otro objetivo a mediano y largo plazo, que es lograr que los vecinos que no tienen nada que ver con la violencia, que sufren la violencia y que no la quieren, se organicen para al menos empezar a reaccionar de manera coordinada para ir aislando a los violentos, para empezar a demostrar que no es verdad, no se necesita recurrir a la violencia frente a cada conflicto. Es todo un desafío, por eso que también hemos señalado de situaciones que se han denunciado por parte de funcionarios policiales. Cuando se llega, los mismos vecinos son los que terminan echando de alguna manera a la policía, a la presencia del Ministerio del Interior, porque tienen cierta protección por esos mismos delincuentes o criminales que les brindan, no sé, alimentos, artículos escolares para los niños. Es una lucha importante la que se va a tener allí. Sí, la es. Es una lucha que me parece que debimos haber dado hace, como te digo, muchas décadas, ¿no? Como todo lo que hacemos generalmente en el Estado, llegamos tarde, ¿no? Pero bueno, como les digo, tenemos ahora con el nuevo enfoque, el enfoque dual, nos permite concebir las políticas de seguridad como algo que es va mucho más allá de la policía y de lo represivo, ¿no? Y es así como se combate el delito en otros países y es así como se previenen naturalizaciones de la violencia como las que tenemos en Uruguay en otros países, ¿no? Y bueno, tenemos que empezar a cambiarlo. Sanjurjo, le mencionaba esa denuncia que realizó Andrea Tuana, que ayer nos descolocó un poco a todos cuando se señalaba que muchas veces los adultos o los padres dejaban a menores en bocas de venta de droga a modo de garantía hasta que se consiguiera la plata para pagar esas drogas. Yo voy a hacer... ¿Se conoce en detalle? Porque eso, señalaba Tuana, no es de ahora, es algo que se viene realizando y también incorporaba una realidad que sí, capaz que es un poco más conocida,
respecto a la prostitución de muchas veces de esos hijos para determinadas situaciones o la explotación de esos jóvenes para, en definitiva, conseguir a modo de intercambio muchas veces droga. ¿Qué es lo que está pasando con esas realidades? A ver, que la drogadicción, que esto, hago un paréntesis, es crucial, ¿no? Porque todo esta, o gran parte de esta violencia que tenemos en estos barrios no se debe necesariamente a una falta del Estado o a falta de algo, sino a un problema real que no atacamos de manera certera nunca, que es la drogadicción, ¿no? Si yo cierro una boca, al día siguiente se abre de vuelta, porque hay una drogadicción ahí presente. Fue lo que pasó en el Pinar, ¿no? Es decir, el problema de la drogadicción es un problema que hemos ignorado durante décadas y que crea todos estos problemas, ¿verdad? La demanda, el consumo de drogas y de personas que, por más que yo evite que puedan vendérsela, va a encontrar la manera de consumirla, ¿no? Ahora, dicho eso, sí, hay familias donde efectivamente se utiliza a niños y adolescentes para conseguir dinero, para consumir, ¿no? Ahora, ayer el ministro del Interior habló expresamente de este tema que se había denunciado por la persona que usted dice. Ninguna de las instituciones que estaba presente ayer tenía ningún dato, ninguna evidencia de que eso hubiera sucedido jamás. ¿No lo descartan que suceda? Por supuesto que no, puede suceder. Ahora... ¿Faltaría una denuncia formal? Faltaría una denuncia formal. Me parece que si una persona, al parecer, tiene la certeza de que eso sucede, y debería denunciarlo, porque es algo serio. Ninguno de los organismos que estaba ahí, lo dijeron todos, lo dijo ACE, lo dijo la ANEP, lo dijo Fiscalía, lo dijo la Suprema Corte de Justicia, a todos les pareció que esa afirmación había sido extremadamente temeraria y creado una alerta pública que no está justificada porque no hay ninguna denuncia y ninguna evidencia de que eso suceda. Si es que sucede, porque es factible como todo, me parece que esa persona debería ir a denunciarlo. ¿Se podría, de qué manera, revertir ese tipo de situaciones? Porque usted lo mencionaba, no podemos evitar que padres suban al auto un niño de 2 años, vaya a una venta de droga y se genere un tiroteo y muera un niño. Eso es difícil de poder evitarlo, pero bueno, las situaciones de niños como garantía, ¿se podrían evitar por parte del Estado? ¿De qué manera? Y bueno, pero es como le digo, es decir... Porque también decía, tampoco es que el INAU vaya y saque al niño y quede al amparo con todas las situaciones que el INAU tiene de atraso con menores que, bueno, no tienen familias que los puedan contener, los puedan criar en un ambiente saludable, sano para ellos. Entonces... Una de las medidas que planteamos ayer es el Ministerio del Interior y el INAU vamos a abrir una línea telefónica gratuita y anónima que sea específicamente para denunciar situaciones de vulnerabilidad o de riesgo de parte de niños y adolescentes. Es decir, va a ser un número que va a estar acompañado de una campaña de sensibilización para que los adultos de esos barrios puedan denunciar situaciones de riesgo y de vulnerabilidad que hoy se denuncian poco. Claro, y esto va de vuelta... Está la línea azul, digamos. Está la línea azul, pero esto sería un paralelo. ¿No? Una específica. En este contexto de lo trabajado en el día de ayer y esta estrategia diseñada, ¿qué acción habría con esos niños que están en situación de riesgo en estas situaciones que mencionamos? Y bueno, pero es lo que le digo, es decir, tenemos un problema, o sea, el problema real, si de verdad nos importa solucionar esto, si no es simplemente hablar en la prensa y ya está, y echar culpas, si de verdad no soluciona, tenemos que entender que es un problema de naturalización de la violencia. Que claro, eso tardó... Y de sustento económico de muchas familias. Sí, pero déjeme terminar. Eso tardó 50 años en armarse, va a tardar tiempo en desarmarse. Entonces, yo puedo hacer, queremos hacer y vamos a hacer medidas que son inmediatas. Como puede ser, por ejemplo, eso, abrir una línea telefónica donde la gente pueda denunciar casos específicos de violencia hacia niños y adolescentes. Pero hay una razón por la cual en Pocitos, cuando uno ve a un niño prostituyéndose en la calle, automáticamente se saturan las líneas telefónicas de denuncia. Y hay una razón por la cual en estos barrios no pasa, porque está naturalizado. Entonces, la solución real a ese problema, la que queremos implementar quienes realmente nos interesa el problema, va a tardar tiempo y va a requerir medidas que van a tardar años en tener efecto. Pero esas son las medidas que van a tener efecto. Las otras son parches. ¿Quiénes son los que no quieren solucionar el problema? Por supuesto que estamos de acuerdo, creo que se puede diferir o nosotros podemos cuestionar
medidas que se anuncian, como por ejemplo una situación de llamado telefónico cuando ya existe una línea y cuando el INAU tiene recursos limitados y se ve desbordado muchas veces. Entonces dice, bueno, llamar si ve a un niño en situación de riesgo. Y sí, ¿qué le va a pasar a ese niño? Nada, porque no hay recursos, porque tampoco existe que se lo saquen a los padres. O sea, a eso me refiero yo con mis preguntas. Pero eso no es cierto. Es decir, si uno hace una denuncia de un niño que está siendo prostituido, por ejemplo, no, yo el estoy INAU diciendo, actúa en esto que se anuncia inmediatamente. ahora, no, lo sé. El INAU lo estoy actúa diciendo ahora inmediatamente en y esta también, situación de denunciar cuando uno puede ver a un niño en posible situación de riesgo. Pero a mí, perdóname, pero me parece muy importante porque nos están viendo ciudadanos de esos barrios que a lo mejor creen que si ellos denuncian a un niño que está siendo prostituido o dado en garantía en una boca, no va a pasar nada. Y no es verdad, no es cierto. El INAU va a actuar. Y si esa denuncia termina siendo cierta, se le va a sacar la patria potestad a los padres. Entonces, perdóname, pero el mensaje que tenemos que dar es el contrario. Por eso es tan importante justamente tener una línea telefónica y una campaña de sensibilización. Porque hay muchas personas en Uruguay, adultos, que piensan que no va a funcionar si yo denuncio. Y sí va a funcionar. Allí estamos compartiendo esa llamada, línea azul. Esa llamada no va a solucionar un problema para una población que tiene naturalizado el fenómeno. No lo va a solucionar. Lo que lo va a solucionar es que yo empiece a hacer programas educativos, que yo empiece a hacer campañas de sensibilización, que yo empiece a organizar a los vecinos para que entiendan que tienen que organizarse para rechazar la violencia. Y en eso estamos en el Ministerio del Interior. Pero entendamos que eso tarda su tiempo. Eso es lo que me refiero. ¿Hay una proyección justamente de tiempos donde se puedan empezar a ver los primeros efectos? Y bueno, si yo tengo un sistema educativo que no es una crítica, porque no lo demandamos como sociedad hasta ahora, ¿no? Que empiece a hablar con los chicos, a trabajar con los chicos de manera seria, como parte de la currícula, sobre violencia, sobre bocas de droga, sobre drogadicción, ¿verdad? Y yo empiezo a cambiar esa realidad. Bueno, yo espero que cuando esos niños de 7, 8 años sean adolescentes, tengan una actitud diferente frente a la violencia, ¿no? Entonces, esa medida, que no es a corto plazo, pero seguramente sea la que va a ser mucho más efectiva y a lo mejor va a ser que en 5, en 10 años no tengamos que tener estas conversaciones, ¿verdad? Ahora, como les digo, hay otras medidas que son, por ejemplo, esta interinstitucional, que es muy ambiciosa, que lo que busca es tener una política interinstitucional integral que blinde a los niños cuyos padres están de alguna forma asociados, o que ellos mismos están de alguna forma asociados al delito. Esa es una medida de mediano o de corto y mediano plazo que yo creo que es terriblemente ambiciosa, tiene una cantidad de obstáculos técnicos a resolver, pero que puede hacer una diferencia notoria en el problema. Sanjurjo, quiero aprovechar estos últimos minutos, las dos, en realidad quedan muchas preguntas sobre otros temas también. Hoy mencionaba la aplicación de estos interruptores, ¿no? De estos referentes que podrían evitar situaciones complejas, sobre todo de venganza, ¿no? Después de una muerte en un barrio. ¿Ya está funcionando en algunos barrios o todavía no? Pienso, por ejemplo, la situación de Villa Española, ¿no? Con los Albín y la otra banda criminal, cuando se mata a uno del otro bando y en definitiva terminan asesinando luego a un niño de 8 años también en el marco de esa venganza. ¿Se podrían evitar ese tipo de situaciones? Yo creo que se podrían. No solo lo creo, sino que en otros países está demostrado que se puede y con mucha eficacia, pero no lo puede hacer la policía. Claro. Por eso programas paralelos de este tipo, ¿no? Mi intención, además creo que lo dije en este programa, era poder ya tener desplegado el programa en diciembre. Bueno, por temas burocráticos que son absolutamente infinitos en el Estado, más todavía con un programa que trabaja con el apoyo del BID, ¿no? Tiene el apoyo del BID, lo cual lo facilita, pero lo complejiza en la burocracia, y con una ONG internacional y con ONGs locales. Entonces, hace 2 semanas cerró el llamado para la contratación de 2 ONGs uruguayas locales que van a implementar este programa. La contratación debería terminar esta semana, ya estamos trabajando con ellas. En la segunda semana de marzo viene todo un equipo internacional a capacitar a los 2 equipos de estas 2 ONGs y yo espero de corazón que a finales de marzo, que es Semana Santa, lo cual seguramente ya va a complicar todo, pero última semana de marzo, primera semana de abril, estos equipos puedan desplegarse en el terreno, ¿no? Esa es nuestra intención. Yo, ustedes lo saben, realmente me juego todo a que este programa va a tener una incidencia enorme. ¿Que puede trascender a este gobierno? Tiene que trascender a este gobierno. Yo creo que va a tener un impacto enorme en tiroteos, en violencia y en homicidio en estos barrios donde se va a implementar. ¿En qué barrio? Recordemos en cuáles se va a implementar.
Mi única duda, ahora lo digo, mi única duda es si este gobierno va a poder ver esos resultados o si lo va a ver el siguiente. Pero yo estoy seguro de que para el Uruguay va a ser un antes y un después. Dicho eso, son en 8 barrios, en 2 zonas grandes de Montevideo, una al norte, que es donde está Marconi, Casaballe, Jardines del Hipódromo, El Borro, una cantidad de barrios que están asociados. Y por otro lado al oeste, donde está El Cerro, Casabó, es decir, todos los barrios que están en aquella zona, ¿no? Ustedes lo saben, la violencia en Uruguay está muy focalizada, está muy asociada a ciertos territorios donde se dan todas las problemáticas. Marginalidad, pobreza, educación nula o niveles educativos muy bajos, desempleo, drogadicción. No es casualidad que la violencia justamente esté en estos barrios, ¿no? Entonces, como dijimos al principio, no es solo el Estado, pero toda la sociedad uruguaya tiene que entender que no podemos dejar estos barrios a... Claro. Sanjurjo, y en esa línea, usted habla de todos los procesos y trabajos que se han realizado a lo largo de estos años. Recién en el cuarto de gobierno se pueden, todavía con tiempos burocráticos, terminar de implementar determinadas políticas que llevaron mucho tiempo de trabajo, sobre todo con la visión de la academia que tiene usted. En ese sentido, por ejemplo, Mario Vergara, precandidato del Frente Amplio, dijo: a mí me gustaría que Sanjurjo se mantuviera en el Ministerio del Interior. ¿Sería importante su persona para seguir trabajando en esa línea en la cartera de seguridad? Y bueno, no lo sé porque la verdad que no... Sin importar qué línea esté o qué partido político esté en el gobierno. Vamos para atrás, ¿no? Yo creo que... Me pido una respuesta breve porque si no, no ganamos. Mi objetivo profesional y político, y creo que lo he dicho muchas veces públicamente, es ayudar a modernizar nuestras políticas de seguridad, ¿no? O sea, yo considero, y cuando lo digo, me crea problemas, siempre me ha creado, creo que nuestras políticas de seguridad todavía están varias décadas atrasadas, ¿no? Entonces, va de la mano de esto, de un enfoque dual, que este ministro y también el ministro Heber está totalmente comprometido con ello, de entender que la seguridad es mucho más que la policía y que la represión. Yo no sé cuál es la visión de Vergara sobre el tema, no sé cuál es la versión del Frente Amplio sobre el tema. Tengo el problema de que a mí, por supuesto, que yo siempre voy a estar para ayudar a quien sea en materia de seguridad, pero el Frente Amplio se planteó expresamente en contra de todas estas medidas. O sea, lamentablemente es así. No sé si es que el candidato Vergara piensa distinto, pero lamentablemente la posición del Frente Amplio fue que casi todos los programas de los que estamos hablando ahora, no apoyarlos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ojalá que no sea así en la interna. Bien. Sanjurjo, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.